Y bueno, vamos a hablar sobre algo muy importante. El título es ¿Cómo alcanzar almas para Cristo? Y quiero empezar vacunando los hermanos, porque además que como soy médico, este, primero los quiero vacunar para que, este, digo yo siempre, eh, hablamos de la palabra y esperamos que hoy la palabra sea sin anestesia y puedan ustedes entender y comprender de la importancia de lo que es hacer discípulos. Y de esta manera inicio diciéndoles primero que eh, hacer discípulos, el discipulado o evangelismo, es la obra de Dios. Dios nos invita a colaborar con Él y quiero decirles que, bueno, cuando yo inicié, les digo con mucha pena, era un pastor insípido. Es decir, cuando me dieron mi primera congregación, acepté solamente cuidar a los que me habían puesto en en mi pastorado, pero nunca pensé en reproducir ni en multiplicar. Es algo que a mí no me capacitaron, no me prepararon, solamente me mandaron de pastor. Acabo yo de terminar mi carrera como médico cirujano y empecé yo a pastorear después de haber terminado mi carrera y prácticamente combiné mi trabajo como médico y de pastor. Y mi experiencia en el pastorado pues solamente era el de preparar mensajes, cuidar la iglesia, visitar, pero nunca pensé en que nos multiplicáramos. Porque me dieron un templo ya establecido, congregantes ya establecidos y prácticamente ya estaba todo hecho. Ya llegamos a una iglesia con departamentos y sociedades, pero cuando me enviaron a un lugar donde no había templo y solamente había 10 bautizados, la cosa cambió. Es decir, ahí necesitábamos crecer para poder construir un templo, para adquirir un terreno, etcétera. Entonces, las situaciones eran diferentes y me vi la necesidad de prepararme, de estudiar, de capacitarme. Y cometí el error en mi primer capacitación de evangelismo. Gasté pasaje, ese transporte, hotel, comida, y fui hasta la ciudad de Morelia a capacitarme. Horas de viaje y aprendí, pero no desarrollé lo aprendido. Entonces siempre en mi filosofía es, Dios no bendice planes ni programas de evangelismo. Dios no bendice diplomados, capacitaciones. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Y enfatizo, no es para Él, es con Él. Porque si tú trabajas para Él, te vas a cansar, te vas a fatigar, te vas a decepcionar y vas a dejar todo. Pero si trabajas con Él, con el Señor, la cosa es diferente. Así que vaya pensando que esta capacitación no lo va a hacer evangelista. Son herramientas que uno adquiere para hacer el trabajo de evangelismo, pero el asunto es que Dios bendice personas, no papeles, no cursos. No, Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Yo deseo que en esta capacitación usted se esté animado en trabajar con Dios, no para Dios, con Dios. Es decir, en donde nosotros vamos a acompañar y vamos a ser acompañados. Vamos a ir con el caminante, vamos a ir en pos de él. Es bien importante lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 17. Jesús le dijo a sus discípulos, aquellos que apenas estaba conquistando para ser sus discípulos, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero es que estar con Jesús, es tener una experiencia con Jesús, es vivir con Jesús, es ser ministrados con Jesús y después Él nos va a hacer pescadores de hombres. Si usted no está en Jesús, si usted no ha nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si en nosotros ha operado el nuevo nacimiento, entonces estamos en Jesús. Estar en Jesús es disfrutar de la nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, vamos a ser
disciplinados, porque de eso viene la palabra discípulo, de disciplina. Vamos a estar disciplinados para hacer lo que Él nos mande. Muy bien, esta manera de introducción, hago el énfasis que hemos recibido mucha capacitación. Fíjese que la Iglesia de Dios Séptimo Día, yo tardé 9 años como director nacional y antes de mí hubo varios directores que hicieron un magnífico trabajo, incluso más que el mío, y siempre hemos tenido material en la iglesia. Pero la Iglesia de Dios no se ha distinguido por su crecimiento. El último crecimiento que tuvimos fue en los 90, cuando iniciaron los grupos familiares. Fue que prácticamente donde hubo un gran crecimiento en la iglesia. Y siempre ha habido el desafío que en una década pudiéramos duplicarnos. Pero si usted ha venido a esta capacitación, Dios nos invita a que nos multipliquemos. Es bien aburrido ver las mismas personas el sábado. Yo siempre les digo, hermanos, ver los mismos el sábado es aburrido, hay que tener personas nuevas, siempre personas nuevas. Hemos tenido nuestro inicio, porque en la pandemia iniciamos con un grupo, mi esposa y yo, le digo, ya nos contagiamos y la gente necesita escuchar el evangelio. Y llegamos a aquel lugar, como a 40 minutos de la casa, en una casa muy humilde, unas poquitas personas empezaron a reunirse para escuchar la palabra. El grupo creció, ya no cabíamos ahí, buscamos un solar más grande, abajo de palmas y de mangos, y ahí empezamos. Vinieron las aguas, nos tuvimos que cambiar, pero Dios nos ha permitido el crecimiento, porque los nuevos bautizados empezaron a traer gente nueva. Esa es la parte importante que hace la vida de la iglesia y hace un trabajo vital, donde los nuevos traen nuevos. Voy a poner la presentación, hermanos, permítanme, y tanto la presentación como el video va a estar a su alcance. Espero que alcancen a ver la presentación. Cómo alcanzar las personas para Cristo. Y entonces vamos a hablar de una palabra que está allí, estrategia. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la estrategia de Jesús para alcanzar las personas. Yo quisiera que tuviera su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para empezar a anotar algunas cosas que son importantes y, y decirles que la palabra estrategia viene del griego stratus. Y esta palabra, hermanos, de estrategia es el arte de proyectar y dirigir operaciones militares. Esta palabra la usaban los generales para diseñar la guerra, es decir, para enfrentarse con el enemigo, hacían un proyecto para dirigir operaciones militares. Y cuando hablamos de operaciones militares, nos llama la atención entonces que la palabra estratus o estrategia son series de acciones meditadas encaminadas hacia un determinado fin. Quiere decir entonces que la estrategia de Jesús es una metodología sistemática para poder alcanzar a las personas para la salvación. Y vamos a utilizar dos historias, dos textos que están en Mateo 10 y Lucas 10. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 10 y el primer punto tiene que ver con la elección. Y entonces dice la palabra aquí en Mateo capítulo 10, en el versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. En el capítulo 9, los últimos versículos, dice el Señor que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces después de esto, de haber estado en el monte orando, elige a 12 discípulos. Hay una elección. Pero a estos 12, dice el verso 5, les da instrucciones diciendo, hay un blanco definido. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis,
El blanco definido son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje específico de la predicación se encuentra en el verso 7. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, miramos nosotros, aquí en la pantalla, que Mateo 10 hay una elección de 12 personas. Hay instrucciones para tener un blanco definido. No gentiles, no samaritanos, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje es específico, es claro. El mensaje es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Es el mismo mensaje que predicó Cristo. Que tenemos nosotros que predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Así que la primera predicación del reino de los cielos se encuentra en Mateo capítulo 3. Vayan al versículo 1, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿A quién se le ocurre ir al desierto? ¿Por qué no a las plazas, a los mercados, donde está el templo, donde concurre la gente? No, al desierto de Judea. ¿Y cuál era la predicación del Bautista? Verso 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el último profeta que anuncia al Mesías. Y su predicación insiste en la predicación del reino de los cielos. Entonces, es encarcelado Juan y Jesús espera a que esto pase. Capítulo 4, verso 12. Dice de esta manera, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, estaba encarcelado, volvió a Galilea y dejando Nazaret, su tierra de crianza, no su tierra natal, porque él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Dice, dejó Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Capernaum, hermanos, fue el centro de operaciones de Jesús. Fue desde allí empezó a predicar el reino de Dios. ¿Por qué Capernaum? Bueno, tiene cosa muy importante. Primero porque es la palabra profética de Isaías, que esa tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, una ciudad marítima en la región allá, más allá del río Jordán, Galilea, dice, de los gentiles, verso 15. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vean el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación de Juan el Bautista, igualita. Como dice el capítulo 3, verso 2, así dice el capítulo 4, verso 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor hace la estrategia para alcanzar a las personas de su tiempo, elige a 12, les da instrucciones, les pone un blanco definido, no samaritanos, no gentiles, pero Jesús en Galilea, hermanos, él renta una casa en Capernaum, según Marcos capítulo 2, esa casa que después le destruyeron el techo para bajar a un paralítico. En esa casa Jesús era su centro de operaciones. Desde ahí salía para predicar por toda Galilea. Y dice la palabra entonces que él esperó a que Juan fuese encarcelado para poder anunciar el reino de los cielos. Y el mensaje específico que leíamos nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 7, dice, y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ya no son 12. Ahora vamos a Lucas capítulo 10 y ahora son 70 los que van a ser enviados. Y dice Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Designó a 70, pero también les dio instrucciones. Les dijo, los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, no saluden a nadie por el camino. Y donde entren, primeramente digan paz a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará allí, y si no, se volverá a vosotros. Y en el verso
en el verso 1, está el blanco definido. Y el blanco definido porque ellos son un equipo de avanzada. Un equipo de avanzada, le explico, es aquel en que primero va el equipo y después va el mensajero. ¿Qué pasa cuando va a llegar el presidente a una ciudad, el gobernador? Hay un equipo de avanzada para ver el templete donde va a dar la conferencia, donde se va a posicionar. Hacen un equipo de avanzada. Y dice el verso 1, dice, envió a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Primero llegaban los 70, peinaban toda la ciudad y decía, viene el Mesías, viene el Hijo de Dios. Ellos hacían labor para cuando llegara Jesús. El blanco definido era el lugar, la ciudad, la aldea donde Jesús iba a llegar. Y el mensaje, verso 11, era el mismo. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si vemos en este diagrama, Mateo 10 y Lucas 10, hay una elección o una designación. Hay instrucciones para estos dos grupos, para los 12 como para los 70. Los 12 como los 70 tenían un blanco definido y el mensaje específico era el mismo: predicar el reino de los cielos. 2023, Tijuana, Baja California, Los Cabos, San Lucas, Mexicali, Ensenada, donde estén, Guerrero, Acapulco, el mensaje es el mismo. Tenemos diferentes blancos y de eso vamos a hablar un poquito. Pero en el tiempo de Jesús, nosotros podemos mirar que tenemos que identificar a quién estamos tratando de evangelizar. Porque en Mateo 10, 5 y 6, Jesús tuvo un blanco específico, un blanco específico. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense ustedes que cuando empezó la iglesia a predicar, y mucho antes de que la iglesia predicara, Jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra. 40 días. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús esos 40 días? ¿A qué se dedicó 40 días estar en la tierra? Nada más a que lo vieran como resucitado los discípulos. Como dice Pablo, se apareció a más de 500 hermanos. Es decir, no solamente a los 12 de Juan capítulo 20, que se les aparece una vez y luego que no está Tomás y la segunda vez le dicen a Tomás, el Señor estuvo aquí, a los 8 días se vuelve a aparecer, traspasa las paredes, se reúne con ellos y le dice, pasa a vosotros, aquí estoy. Oye, Tomás, mira mis heridas. Y aquel cae de rodillas y le dice, eres mi Dios, mi Señor. Ah, porque vistes mis llagas, vistes mis heridas, ¿crees? El Señor resucita y está 40 días en la tierra, no sube al Padre todavía, está aquí haciendo algo muy importante. ¿Qué está haciendo? Hechos capítulo 1, dice la palabra en Hechos capítulo 1, aquí nos dice qué es lo que va a hacer el Señor en estos 40 días. Hechos capítulo 1, por favor, abran sus Biblias y hagan sus notas. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La predicación de Cristo antes de muerto, el reino de Dios. La predicación de Cristo después de muerto, resucita al tercer día, después de 3 días y 3 noches en el sepulcro, 40 días en la tierra, predica el reino de Dios. La iglesia primitiva, el énfasis era predicar el reino de Dios. 2023, Tijuana, Guerrero, donde estemos, el énfasis es el mismo. El blanco va a ser diferente, pero el énfasis, el mensaje es el mismo. El mensaje no cambia, no ha cambiado. Tenemos que predicar el reino de Dios. Jesús tuvo un blanco específico, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fue tan marcado que los discípulos no le predicaban a los gentiles.
Eran excepciones como la de Pedro, que tiene que el Señor revelarle en 3 ocasiones un lienzo con animales cuadrúpedos, volátiles, reptiles, y le dice: Pedro, mata y come, porque él nunca se iba a atrever a entrar a la casa de un gentil y predicar del reino de Dios. Pero tiene que ver esa visión en Jope, en la casa de un Simón curtidor, en la azotea, después de un gran ayuno, le vino una gran hambre y entró en éxtasis Pedro. Y Jesús le revela que lo que él ha limpiado no lo llama inmundo y puede entrar a casa de un romano, súper romano, un centurión, que su compañera, la italiana, según Hechos capítulo 10, entra a casa de él y háblale porque lo ha escogido el Señor. Lo ha visitado un ángel porque es un hombre que da limosnas, que hace favor con el pueblo, que solamente le falta conocer a Cristo. Y Pedro se lleva a 5 judíos convertidos para que lo acompañen. Y entonces se da cuenta que Dios no hace excepción de personas. Pero su predicación era exclusivista, como si ellos hubieran escuchado Juan 3:16 de esta manera: porque de tal manera amó Dios a los judíos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, 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 porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Y ellos habían entendido que solo a los judíos. Vayan a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 19, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de esta manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El blanco específico era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les quedó marcado eso que Jesús les dijo: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hasta el capítulo 11 miramos nosotros. En el capítulo 10 ya Pedro tiene la apertura para hablarle a un gentil. Y decimos: el primer gentil convertido, Cornelio. Pero en el capítulo 11, el reino de Dios, el evangelio, se le sale de las manos porque hay varones. Y dice el verso 20, muchos griegos, en un gran número de griegos creyeron. Pablo va a entrar en escena en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo lo envía de misionero. Pero todavía en el capítulo 11, Pablo todavía no es parte de la iglesia. Él se ha convertido en el capítulo 9, cuando es alcanzado por el Señor camino a Damasco. Lo tira del caballo, lo deja ciego y manda a un hombre santo, un varón escogido llamado Ananías, que fuera a orar por él, que no quería, pero fue a orar por él y dijo: hermano Saulo, vengo para sanarte. Y le caen como escamas de los ojos, porque el Señor lo dejó en tinieblas, 3 días de oscuridad, que no viera. Lo humilló para poder exaltarlo y le dice: vengo a bautizarte. Se bautiza y Pablo es lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el blanco específico de Pablo? ¿Cómo entiende su llamado? Bueno, Gálatas capítulo 2, versículo 7 nos narra el apóstol Pablo cuál es su blanco específico. Y dice el capítulo 2 de Gálatas, verso 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Es un solo evangelio, aunque aquí habla de 2 evangelios: el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? El evangelio de la incircuncisión significa el evangelio para los gentiles. El evangelio de la circuncisión es el evangelio para los judíos. Y por eso, cuando ustedes leen allá en el capítulo de Hechos 15, donde llega Pablo a Derbe y encuentra a un joven llamado Timoteo, que su padre era griego y su madre era judía,
él lo circuncida. Si tú quieres ser parte del trabajo misionero, yo entro a predicar las sinagogas. Tú no vas a poder entrar a las sinagogas. Porque aunque tú eres judío, porque judío no es judío de padre, ¿eh? Judío es judío de madre. El que ha nacido de madre judía es judío. Algo muy curioso, ¿eh? Por padre judío refieres tribu, pero por madre judía refiere sangre judía. Así que dice, este es hijo de madre judía y de padre griego, y lo circuncida. Y si circuncida a Timoteo siendo un joven, imagínense, para poder predicar a los judíos. Porque Pablo tuvo primero ese blanco específico. Iba a las sinagogas, a los judíos, hasta que dijo, ya, voy a ser el apóstol de los gentiles. Y entonces empieza su trabajo en el continente europeo, deja el continente asiático y empieza con la primera ciudad, Filipos, y de ahí se va Berea, Atenas, Tesalónica, Macedonia, no. Irrumpe por Europa la predicación de Pablo como un blanco específico hacia los gentiles. Ahora quiero que en tu hoja, en tu cuaderno, escribas tu blanco. ¿Cuál es tu blanco evangelista? Y allí quiero que tú pongas el nombre de un familiar que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Que puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío, tu primo, tu prima. Escríbelo. O de un amigo, del mejor amigo. Hay en nuestra manera de vida, en donde convivimos y vivimos, en nuestra comunidad, colonia, lugar de trabajo, etcétera, tenemos dos clases de personas, conocidos y amigos. Y un conocido es alguien que saludamos todas las mañanas, que puede ser el vecino, como conocido, pero todavía no es nuestro amigo. El amigo es aquel al que tú le puedes llamar hasta hermano. Y este amigo es al que tú le confías tus cosas, tus problemas. Entonces, un familiar, un amigo, que puede ser tu mejor amigo, un compañero de trabajo, un vecino. Si tú tienes ya 4 nombres ahí, a los cuales les vas a compartir, porque esta es la parte teórica, pero tú vas a hacer la parte práctica. Y la parte práctica es lo más maravilloso, es lo precioso, donde te vas a dejar que el Espíritu Santo te use y Dios empieza a tocar a las personas. Nosotros no tocamos a las personas, Dios toca a las personas. Entonces trabaja con un familiar, trabaja con un amigo, con un compañero de trabajo y un vecino. Pon su nombre, pon su nombre. ¿Ok? Entonces estamos tratando de definir nuestro blanco evangelista. Ya miramos que es importante saber el mensaje. El mensaje es predicar el reino de los cielos. Que la gente conozca del arrepentimiento de sus pecados. Y entonces, como hablamos de estrategia y habíamos dicho que es una metodología sistemática para alcanzar un objetivo. Hablando de guerra, era acciones para poder lograr un objetivo, es decir, combatir a alguien de manera militar, pero en el entendido para evangelizar es una metodología para evangelizar. Y miren, en la parte del diagrama está la oración por encima de todo. Sin oración no hay bendición. Sin oración no hay bendición. Y la oración nos debe llevar a tener una estrategia geográfica, una estrategia demográfica, una estrategia cultural o tecnológica y por último una estrategia espiritual. Entonces vamos a ver primero acerca de la oración. Quiero hablarles un poquito acerca de la oración. Entonces, cada uno de nosotros debe tener un tiempo de oración. Y nosotros cuando trabajamos evangelismo personal, siempre yo le digo a mis alumnos, aquí es bien importante hacer equipos de oración, equipos de oración. Y cuando menos 3 personas, 3 que estamos orando por alguien que se le va a compartir el evangelio. Entonces tenemos primero que tener una oración personal para una limpieza espiritual. Y siempre recomiendo que siempre hagan un inventario espiritual. Siempre hagan como un checklist, un inventario espiritual. ¿Qué tengo y qué me falta? ¿Qué tengo y qué me falta? Es lo que hacen los inventarios. Lo que tenemos en almacén, entradas y salidas.
Primeras entradas, primeras salidas. Es decir, hacemos un inventario de almacén. Y entonces, ¿cómo está mi vida espiritual? Hay que hacer un inventario. ¿Cómo está mi vida espiritual? En razón de estoy guardando los mandamientos del Señor. Porque algo muy importante que Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Estamos hablando de Juan capítulo 15, que siempre a mis alumnos les digo, es bien importante la amistad. Los equipos que trabajan en evangelismo deben ser amigos y amigos haciendo amigos. Y empieza uno a ayudarse mutuamente. Primero, uno tiene que hacer su propio inventario espiritual. Y luego tiene que compartir ese inventario con el amigo espiritual para que me ayude a lograr mis objetivos y yo le ayude a él a lograr sus objetivos en lo que se refiere a santidad. Y recuerden que la santidad es en los tres tiempos. Es en la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad glorificada. Todavía nos llegamos a la santidad glorificada. Hoy somos santos a razón de que de manera posicional, sin haber hecho nada, solo con creer en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando nos bautizamos, clamamos a eso, a que sean limpios nuestros pecados. Pero luego viene una parte de la santidad progresiva, donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, porque nos va a ayudar a seguir santificándonos cada día. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay una santidad progresiva. Y por último, cuando Cristo venga, entonces vamos a recibir la santidad glorificada. Entre tanto, no somos productos terminados. Somos productos en proceso, en proceso. La santidad vamos de gloria en gloria todo el tiempo. Y por eso es importante los tiempos de oración. Oramos por nosotros. Y número 2, vamos a orar por el proyecto que vamos a utilizar para evangelizar. El que usted quiera, sea evangelismo personal, grupos familiares, campañas, Dios no bendice sistemas ni proyectos, bendice personas, acuérdense. Pero hay que orar por el proyecto, por el que vayamos a empezar. Hay que orar por las personas, por esas 4 personas que anotamos. Mi familiar, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi vecino, esas 4 personas. Vamos a interceder por ellas porque son a las que le vamos a compartir el mensaje del reino de Dios, el mensaje de salvación. Y entonces entramos en un proceso de oración. Por ejemplo, fíjense, yo les daba una clase a mis alumnos con respecto a los que les gusta hacer las campañas de evangelismo de 3 días, de una semana, de 15. Yo he estado en campañas de 15 días, he estado en campañas de una semana, he estado en campañas de viernes, sábado y domingo, de 3 días seguidos de campaña. He estado en Guatemala predicando una semana o 2 semanas en un domo que se reúnen más de 1,000 personas y llevan gente nueva todos los días estamos predicando todas las noches. Pero los hermanos están trabajando con aquellos que aceptan al Señor, les dan continuidad. Pero hay un trabajo previo y el trabajo previo que se hace son 40 días de ayuno y de oración por la campaña. Y luego después de la campaña otros 40 días de ayuno y de oración por las personas que recibieron a Cristo y que les vamos a acompañar hasta llevarlas al bautismo. No es que ya vamos a hacer campañas y las personas vienen y nadie se compromete a darle seguimiento. Gastaron en sonido, gastaron en comida, gastaron en predicador, gastaron en renta de sillas, se hizo una gran inversión. Nadie le da seguimiento porque la iglesia asume que es responsabilidad del pastor. Aquí están, pastor, aquí están las personas que vinieron a ver que usted le dé seguimiento. Yo le digo, no, yo no. No, porque el pastor cuida las ovejas. Las ovejas son las que están en trabajo de parto. Así que ovejas producen ovejas. Le dije, ¿a cuántos trajo usted a la campaña? A estas personas. Usted es responsable de esas personas. Démele seguimiento. Aquí está el material. Seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y para todo se requiere seguimiento. Para todo se requiere seguimiento. Pero debe haber tiempo de oración por mi persona,
para que Dios me use, para que yo sea un vaso escogido, santificado, que perdone mis equivocaciones, mis hierros, que Dios me pueda usar y que también el proyecto que vamos a utilizar en la iglesia, también el Señor nos ayude a realizarlo, a llevarlo al término. Y al término significa las personas que lleguen a escuchar el mensaje, darle seguimiento hasta lograr no solo que se bauticen, porque a veces pensamos que ya se bautizaron y abandonamos a la gente. No, pues ahí ya que Él venga, ya lo bautizamos ya que Él venga. No, tiene que haber un discipulado. Y se nos olvida que evangelismo y discipulado es un matrimonio, van juntos. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. A veces decimos, no, yo soy evangelista, yo me dedico más a predicar el evangelio y los demás que discipulen. No, debe ser un equipo de trabajo unido, organizado. Entonces vamos tratando de decirles que en la práctica, hermanos, colaboramos todos. Los músicos evangelizan. Nosotros tenemos músicos, pero los músicos están llevando gente nueva. No tenemos artistas en la iglesia, no requerimos artistas, queremos adoradores. No son aquellos que nomás tocan y viene el sermón y se salen a la calle, a la tienda y no están en el culto. Les toca tocar, vuelven a subir. No, eso no queremos. Queremos adoradores que estén allí con la gente nueva, que estén llevando gente nueva. A mí me encanta porque le digo, oye, fíjate que José, ya me dejó de ir y me dijo el que toca el teclado, yo estoy con él ahí, ya sé dónde está trabajando, yo lo visito, no se preocupe, pastor, yo voy a estar ahí. ¿Seguro? Le digo, sí, si no, yo voy. Tengo otros pendientes que hacer. No, déjenmelo a mi cargo. El músico. Sí, no queremos artistas, queremos adoradores. No queremos involucrados, queremos comprometidos. Está bien, involúcrense, pero es mejor comprometerse. Es trabajar para el Señor. Recuerden que estamos hablando de la estrategia para evangelizar y estamos tocando la oración. Ahora vamos a ver punto por punto. La estrategia geográfica. Y entonces la estrategia geográfica es, trate de ubicar el lugar de donde son y dónde vienen los contactos. Me decía el hermano Álvaro, oye, los muchachos que tú enviaste están en una colonia muy lejana, ya los ubiqué. Ok. Hay que ubicar a las personas. Y para ubicarlas, entonces, ¿dónde viven? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde viven? ¿Dónde nos reunimos? Pero no solamente ubicarlas en su domicilio, porque también podemos ubicarlas a través de su teléfono, por WhatsApp. Y quiero decirles que todas las personas que van llegando a la iglesia, todas las personas, les hacemos la invitación. Tenemos un número de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp donde aquí oramos, aquí compartimos mensajes, peticiones. ¿Le gustaría estar en nuestro grupo de WhatsApp? Sí, me gustaría. Yo tengo un grupo familiar virtual los jueves, de diferentes partes. Y le digo, aparte del grupo de los jueves, tengo el grupo de WhatsApp del grupo, donde allí de manera personal, subimos. No saturamos de cosas, hacemos un uso inteligente del WhatsApp. No es para chistes, no es para videos, no es para cadenitas, no. Le damos seriedad al WhatsApp. Y lo mismo, es decir, las personas saben que allí en el WhatsApp van a recibir un mensaje, el sermón grabado, para que ellos igual lo compartan con sus amistades. Y me decían, no, hermano, sus predicaciones se las están escuchando en Pachuca, en no sé en dónde, en Morelos y esto y lo otro. Está bien porque les damos permiso. Compartan el evangelio con sus amistades. Envíen los sermones de WhatsApp, el teléfono, el correo electrónico. Si hay alguna red social, el Facebook, el Twitter, Instagram, la red social, trate de ubicar y es una estrategia geográfica de localización. ¿Cómo localizamos a las personas? Es saber dónde viven, es saber dónde están. Y cuando hablamos de estrategia geográfica, no solamente tiene que ver dónde viven, tienen que ver de dónde son. Pues resulta que están ustedes en una ciudad fronteriza
¿Y saben cuál es la dinámica de las ciudades fronterizas? Que pocos, a veces son los que nacieron allí. La mayoría están allí, vienen de otros estados de la República, de otros lugares, o de otros países incluso, y están ahí como un centro disparador para irse a los Estados Unidos de Norteamérica, porque a veces quieren estar de paso, o ya se asientan allí, hacen su familia, encuentran trabajo, encuentran estabilidad social, económica y se establecen. Pero aunque están allí, ¿qué creen? No son de allí, son poblanos, son guerrerenses, son morelenses, son de la Ciudad de México, traen su propia idiosincrasia. Les hablas de pozole guerrerense, entienden cuál es el pozole guerrerense, no es el mismo que en Jalisco, no es el mismo pozole que el del centro de la ciudad, incluso no es el mismo pozole del norte, donde le ponen lechuga, donde le ponen cosas que el pozole no lleva. Hablo del pozole guerrerense, pero igual, no solamente en la cuestión del arte culinario, sino de otras cuestiones culturales, porque incluso traen sus propias raíces consigo. Yo he estado en Estados Unidos y las hermanas que vienen de Guatemala, los sábados van con sus trajes típicos de Guatemala, en Estados Unidos. Y yo cuando las veo con el corte y con la forma así, ustedes son del sur de Guatemala, ustedes están pegadas en lo que es la alta montaña, en Shela, en lugares fríos. Se van distinguiendo por la forma en cómo visten. Pero, por ejemplo, Tijuana, hermanos, hasta parece una ciudad de Estados Unidos, está muy modernizada, muy diferente. Pero igual las personas pueden traer su propia idiosincrasia, de dónde son. La estrategia demográfica, que es la parte bien importante. La pregunta aquí, ¿quiénes son tus contactos? Conoce tus contactos. Porque no es lo mismo predicarle a un hombre que a una mujer. Es decir, cuando es una mujer, le digo a mi esposa, toca la puerta. Si sale una mujer, tú le evangelizas y yo oro por ella. Si sale un varón, yo lo evangelizo y tú oras por él. Y salimos con mi esposa. ¿Por qué? Porque hay más confianza que si la persona se derrumba con la palabra, es tocada por el Espíritu y empieza a llorar, porque así nos ha pasado, que empiezan a llorar. Mi esposa la puede abrazar, la puede consolar de mujer a mujer. Es como muy imprudente que yo ande abrazando a la persona, más si es casada no, es mejor mi esposa que le puede poner la mano en la cabeza, la puede abrazar, porque llega un momento en que son compungidas en su corazón. Los hombres es más diferente, apenas si se dejan dar la mano, abrazar casi menos, porque no están acostumbrados, pero es bien importante si es de qué género, hombre o mujer. La edad tiene que ver, la edad tiene que ver. Es decir, no es lo mismo predicarle a jóvenes, a adultos que a adultos mayores. La edad tiene que ver. Y no es lo mismo un jovencito predicándole a un adulto mayor. La diferencia de edad, los diferentes comportamientos, los gustos, pero cuando me decía mi papá, sí, vamos a predicar a tal lado, pero si es un joven, tú con el joven y yo con la gente grande, porque cana con cana, me decía cana con cana, y hay el joven con joven. Y entonces, hay hermanos que tienen la gracia de ser predicadores juveniles, que hacen clic con los jóvenes. Pero no todos los predicadores hacen clic con los jóvenes. Podemos hacer clic con adultos mayores. Entonces, tiene que ver mucho también la edad, el estado civil, porque en esta parte de la estrategia demográfica, pues miren, evangelizar a un soltero, a una soltera, a un casado, o a un viudo, o a un divorciado, es decir, el estado civil también cuenta mucho. El apóstol Pablo era, era un maestro de la estrategia para alcanzar. Ahorita quizás no me va a dar mucho tiempo, pero hay un solo estudio de la estrategia de la predicación de Pablo. Cómo utiliza su estrategia para alcanzar a los judíos y luego cómo usa su estrategia para alcanzar a los gentiles, que es muy diferente. Entonces el estado civil, la relación, la persona que tú vas a evangelizar, ¿qué relación tiene contigo? O nada.
Es decir, ¿qué relación puede tener esa persona contigo? Y cuando les digo, voy haciendo un vuelo de 4 horas y me llega un joven de 35 años y le empiezo a compartir el evangelio. Aunque es del mismo género que yo, es masculino, pero ya la edad es diferente. Y trato de contactarlo con un hermano joven de la iglesia para que le dé seguimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de dar los hijos en adopción. Así que las relaciones tienen que ver, ¿son tus familiares? ¿Es tu familiar? Hay mucha confianza si es tu primo, si es tu tío. Es más, es más fácil compartirle el evangelio a alguien conocido que a un desconocido. Entonces, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ¿qué relación tienen? Porque si, por ejemplo, yo me encuentro personas a las que estoy compartiendo el evangelio en el Seguro Social, esperando la cita, y empiezo a compartirle, pues no tengo mucha relación con ella, más que le saco el teléfono, le saco dónde vive, dónde podemos seguir compartiendo el evangelio, y ahí tendría yo que empezar una relación de amistad. Primero hacerlo mi amigo. También debo de saber su estado de salud. Si es una persona que está sana o que tiene una necesidad, que está enfermo. Sobre todo en este tiempo de pandemia, hermanos, donde compartimos el evangelio a personas que estaban batallando con el COVID y que requerían una oración y que íbamos y compartíamos el mensaje y que habrían la oportunidad de seguirles compartiendo más. Y entonces consideramos a las personas en necesidad y le decíamos, vamos a llevarles medicamento para el COVID, vamos a llevarles alimentos. Nos tocó así a una familia entera contagiada de COVID y no tenían ni para las medicinas y ni tenían para comer. Y dije, ellos no tienen, se les terminó el gas. Dice, esposa, vamos a pasar a comprar un pollo rostizado, vamos a comprar esto y vamos a llevarles ya la comida y los jugos. Nada, no tienen gas y no pueden guisar en ningún domicilio porque todos no los van a dejar entrar por el COVID, están infectados. Situaciones como esa, hicimos estrategia conociendo su estado de salud. Ahora, la pregunta aquí es bien importante. ¿A cuántas personas vamos a llegar con el mensaje? No se trata de que usted se sature de personas. Es decir, que usted tenga tanta gente que visitar que no tenga tiempo para visitar, porque entonces va a quedar mal. Entonces procuramos no saturarnos en la semana. Decimos, no, espérame, no puedo saturarme en la semana de ver a tantas personas. Si gustan, que se conecten al grupo familiar virtual, pero podemos hacer 2 visitas por semana porque hay otras actividades que hacer. Entonces, ¿a cuántas personas vamos a llegar con el mensaje? Eso es muy importante. No empiece a decir, se desboque. Hágalo con una estrategia, en la que usted pueda cumplir, en la que usted sea responsable, decir, a tantas personas puedo atender con el evangelio. Y cuando no puedo, tengo que buscar, hermano, ayúdeme, porque tengo tantas visitas y a veces son más visitas que visitadores. Hay mucha gente que está queriendo recibir el evangelio y pocos son los que están queriendo evangelizar. Entonces, eso nos puede pasar. Nos podemos saturar de mucho trabajo que no podamos atender. Entonces, hay que hacer una estrategia demográfica. Y luego, el siguiente punto es la estrategia cultural o tecnológica. No solamente me interesa la geográfica, de dónde son y dónde viven. No solamente me interesa quiénes son, hombres o mujeres, jóvenes o niños, adultos o ancianos. Eh, eh, ¿Qué estudios tienen? Debo detectar si usan alguna red social. Porque algo que nos ha pasado es que no conocen el Zoom. Y a las personas, ¿usted tiene WhatsApp? Sí. A veces tienen un teléfono inteligente, pero, pero no saben usar el teléfono inteligente. O sea, tienen un buen teléfono, pero no tienen descargadas las aplicaciones. Y les enseñamos, le damos a las personas, mire, aquí está desde la A hasta la Z cómo bajar la aplicación. Si no, le vamos a ayudar a que usted tenga la aplicación de Zoom. Y el Zoom, usted no va a gastar datos si usted está en su casa con internet. Pero si anda en la calle,
y se quiere conectar al grupo, hasta va a gastar datos. Le explicamos, para que no gaste datos, mire, use su internet de su casa y entre a Zoom. El horario que tenemos es 8 de la noche, en que el lugar ya muchos llegaron del trabajo, ya se pueden conectar y el mensaje dura este tiempo. No es algo muy largo y les enseñamos, le ayudamos con la aplicación, porque es importante saber qué otros eh, eh, redes sociales utilizan. Debemos saber el nivel educativo de nuestros contactos para poder compartir la palabra. A veces nosotros usamos palabras muy elevadas y las personas son muy sencillas que apenas terminaron la primaria o que no tienen una educación profesional. O al revés, tenemos mucha gente universitaria, mucha gente con licenciatura, con maestría, con doctorado, y a veces estamos muy abajo del nivel de ellos y hay que subirle el nivel del mensaje. Pero lo más importante es de que la palabra de Dios sea sencilla, que la puedan entender, que la puedan apreciar, que la puedan degustar y que pueda haber un impacto en sus vidas. Debemos conocer a qué se dedican, cuál es su profesión, este, eh, es decir, si son obreros, si son albañiles, si son panaderos, qué es lo que hacen. Incluso conocer su nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque también eso tiene que ver, hermanos, con que si hay gente muy pobre, muy limitada, ahí nosotros podemos ejercer un ministerio de misericordia, donde la iglesia recabamos despensas, ayudas, no de dinero, pero sí a través de canastas de amor. Y estamos ayudando a la gente más necesitada, con ropita, con alimentos. Y entonces estamos haciendo también que el evangelio sea una obra materializada, que puedan ver el amor de Dios materialmente. Entonces hay que tener también una estrategia cultural y tecnológica para poder compartir el mensaje con todos ellos. Y ahí pongo la imagen, diferentes profesiones, diferentes cosas que la gente puede hacer y que sobre todo en lugares fronterizos donde hay mucha maquila, donde hay muchas empresas que se dedican a hacer televisores y requieren mano de obra y no se requiere mucha preparación. Algunos sí, con alguna licenciatura, con algún título universitario, pero la mayoría entonces son gente de mano de obra y tenemos nosotros que darnos cuenta que son personas con nivel educativo sencillo y tenemos que compartir la palabra de una manera sencilla. Y por último, miramos la estrategia espiritual, porque al final de todo, después de todo, tenemos que conocer en qué están creyendo nuestros contactos, en qué creen o si profesan alguna religión. En mi experiencia, cuando yo ejercía mi profesión, al principio, yo le preguntaba, ¿practica usted alguna religión? Soy creyente. Y él me explicaba, ¿y qué es creyente? Perdone, ¿qué es creyente? Ah, soy católico. Y le digo, ¿usted va a misa? No. ¿Conoce la misa? No. ¿Conoce los sacramentos? ¿Hizo la primera comunión? Dice, no, no, no. Es que mis padres son católicos. Y pues es la religión que me heredaron mis padres. Pero entonces son nominales, son creyentes nominales. No van a la iglesia, nomás son creyentes por nominación. Y pasando el tiempo, preguntaba a la gente, ¿practica una religión? No, ninguna. Ya ni siquiera nominales, ¿eh? Ya abiertamente decían, no, no, no tengo ninguna. Ha pasado mucho así y en México tenemos mucha gente que no cree en nada. No que sea atea, algo aclaro, no es que sea atea, sino que no tiene ninguna religión. Es decir, entonces yo tengo que hacer una estrategia espiritual, porque yo tengo que preocuparme para compartir el evangelio en qué creen, en dónde está su confianza. Es decir, para los que son creyentes o los que son creyentes nominales, muchos de ellos, la salvación por ellos es por obras. Ellos se portan bien, se van al cielo. Ellos se portan mal, se van al infierno.
Es decir, ellos tienen esa creencia. Y entonces hay que hacer preguntas de diagnóstico. Hay que descubrir en qué confían. Y se va a dar sorpresa, ¿eh? Porque se va a llevar una sorpresa, porque algunos incluso dicen, no, es que yo estoy congregándome con el Islam. Yo practico el Corán. Poco, sí. Sí, estoy yendo a una mezquita aquí en México. Y hay lugares donde ya hay mezquitas y está creciendo el Islam. Pero también tenemos nosotros que hacer preguntas de diagnóstico. ¿En qué creen? ¿Qué pasa si se mueren? ¿A dónde piensan que van? Y el común denominador es que si las personas se mueren, creen que van al cielo. Y, y nosotros tenemos que preguntar, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿Cree que usted estará en el reino de Dios? Y cuando le dice usted el reino de Dios, ellos no lo entienden muy bien. Pero ya empezamos al principio a decir que la estrategia de Jesús es predicar el reino de Dios. Después de resucitado, el reino de Dios. La iglesia primitiva predicó el reino de Dios. La iglesia de hoy sigue predicando el reino de Dios. Pero la gente, si uno le dice, oiga, vengo a predicarle el reino de Dios, dicen, ¿what? ¿Qué? ¿De qué me habla? ¿De qué se trata? Y le digo, oiga, si usted se muere, ¿cree que irá al cielo? Ellos luego lo captan. Pero si yo le digo, si usted se muere, ¿usted cree que estará en el reino de Dios? No, ¿qué es eso? Y uno tiene que indagar, hacer preguntas de diagnóstico para saber dónde están y posicionarnos nosotros en lo que creemos según la palabra de Dios, según la Biblia, en lo que creemos. Y entonces vamos a entrar a lo que es compartir el evangelio. Compartir el evangelio en 5 pasos muy sencillos. Compartir el evangelio. Y entonces, utilizando los dedos de la mano, quiero que por favor repita conmigo. El dedo pulgar significa gracia. El índice, hombre. El dedo más grande, Dios. El que le sigue, Cristo. Y el más pequeño, fe. Entonces decimos gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y tenemos que trabajar alguna mnemotecnia. Mnemotecnia es una técnica de memorización. Nosotros en medicina usamos muchas mnemotecnias para memorizar diagnósticos, memorizar medicamentos, es decir, es fácil hacer, vincular, en este caso, los dedos de la mano con el Evangelio. Toda la mano es el Evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. No se me olvida. Cuando estoy compartiendo el Evangelio en el consultorio, en el avión, en el autobús, rápidamente me acuerdo, ¿con qué empiezo? Con el primer dedo, el dedo pulgar, gracia, y el dedo apunta hacia arriba. La gracia viene de arriba, el regalo viene de arriba. Y el índice apunta a la persona, hombre, hombre, hombre. El dedo más grande, Dios, el más grande, el en medio. El que está a su derecha, el más pequeño, Cristo. Y el más chiquito como la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, el más pequeño de tu mano, de tu dedo de tu mano, es la fe. Y entonces, cuando hablamos de la gracia, tenemos nosotros que compartirle a la persona de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Vamos a compartir el Evangelio en 5 puntos y decirle a través de Romanos 6:23, y Romanos 6:23 lo vamos a partir en 2. No vamos a revelarle la primera parte del texto porque es dura, porque la paga del pecado es la muerte. No, 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 no vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con la segunda parte del texto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios, la dádiva, el regalo. Y ahí aparece la figura del regalo. La vida eterna es un regalo. Ahora sí que vamos a manejar varios sinónimos. A ver, primer sinónimo de la vida eterna es el reino de Dios. El reino de Dios es un regalo. La vida eterna es un regalo. El que nos haga Dios sus hijos es un regalo. Ser hijos de Dios significa estar en su gracia. Estar en su gracia significa estar en el reino de Dios.
Y entonces, algo que debemos recordarle a la persona, mire, eh, la gracia, la vida eterna es un regalo y la vida eterna no se gana, ni tampoco se merece. Es decir, yo la vida eterna no me la gano y tampoco la merezco. Y por eso utilizamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Y dice la palabra en Efesios 2, 8, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense, la gracia es un don, es un regalo. Vean el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no nos hacemos buenos para obtener la gracia. Nosotros no nos hacemos justos para obtener la gracia. Es decir, el Señor nos justifica. La justicia de Dios viene como un regalo para nosotros cuando nosotros recibimos el regalo. Y entonces, para ilustrar la gracia, tenemos nosotros que utilizar una imagen para que las personas puedan comprender cuando le estamos hablando de la gracia. Le dice, imagínese que sus hijos en su cumpleaños le regalan un reloj, un Rolex, un reloj, esos carísimos, un reloj. Y cuando ve, ay, qué reloj tan bonito, como cuánto le costaría a mis hijos. Pero es un regalo. Usted no puede decirle, ay, hijo, cánsame mi cartera, te voy a dar un dinerito. ¿Para qué? Pues para compensarte lo que me estás dando. No se haría, sería una grosería. Y porque además dejaría de ser regalo. No es un trueque. Es decir, me das y te doy. No, es yo recibo sin dar nada a cambio. Eso se trata de un regalo. Y uno les pregunta, oiga, ceñito, doña Tomasa, ¿usted alguna vez ha recibido algún regalo? Ah, sí, cuando me casé, ay, mi cumpleaños. Y le digo, ¿cómo cuántos regalos recibí? Oh, recibí muchos regalos de mis hijos, de mis amigos, de esos regalos. Y algunos, algunos muy caros, oiga, fíjese. Y, y si usted le hubiera dicho a la persona que le regaló, oye, ¿cuánto te costó? Este, te voy a compensar con algo. Dice, no, es una grosería. Y sería una grosería y además ya no sería regalo. Exactamente, ya no sería regalo. Y entonces podemos llevarlo para pasar de la gracia al punto que sigue, que es el hombre. Tenemos que hacer una transición y podemos decir a las personas, miren, podemos ver más claro esto cuando veamos lo que la Biblia dice acerca del hombre, acerca del hombre. Y entonces vamos al hombre. Y el ser humano, cuando hablamos del hombre, del ser humano, tenemos que decirle, en la gracia aprendemos, no se gana y no se merece. 2 puntos, no se gana y no se merece. El hombre no puede salvarse por sí mismo. No puede salvarse por sí mismo. El hombre es pecador. En su naturaleza está que es pecador. Y entonces utilizamos Romanos capítulo 3, verso 23. Y utilizamos esta palabra porque abarca a todas las personas. Dice, por cuanto todos pecaron. Y ahí se pone usted. Dice, yo pequé, mi mamá pecó, mi esposa pecó, mis hijos pecaron. Mire, doña Jovita, todos hemos pecado. Yo también pequé. El hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios habla hoy. Por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia salvadora de Dios. Y podemos nosotros poner la imagen de decirle, imagínese usted que aquí está usted parado y frente a usted está Dios, pero en medio entre usted y Dios hay un abismo de separación.
Y usted puede ocupar Isaías 59:3, que dice, vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Mire, lo que nos ha separado de Dios es el pecado. Oiga, ¿y usted sabe qué es el pecado? Y entonces usted va a tratar de definirle qué es el pecado. Definirle qué es el pecado. Y la Biblia lo define de esta manera la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice que el pecado es la infracción de la ley. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces le damos esta ilustración. Le decimos, oiga, don José, ¿y usted maneja? Sí, sí, claro que sí, doctor, sí manejo. Oiga, ¿y tiene licencia para manejar? Ay, fíjese que la tengo vencida. Oiga, ¿y si usted maneja sin licencia, infringe usted la ley? Dice, sí, 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 si me agarran sin licencia, me van a levantar una infracción, me pueden quitar el vehículo, porque usted está infraccionando la ley de tránsito. Hay una ley de tránsito. Oiga, ¿y si usted se pasa una luz roja? ¿Eso le provoca una infracción? Sí, sí, porque usted está cometiendo un pecado contra la ley de tránsito. Eso significa pecado, transgresión a la ley, una infracción a la ley. Y entonces, cuando las personas dicen, oiga, ¿y usted es pecador? Como me dijo una señora en Irapuato, estábamos evangelizando casa por casa allá en Irapuato, Guanajuato, y me dijo, doña Elena, dice, oiga, no, yo no soy pecadora. ¿De verdad no es pecadora? No, 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 yo que yo me acuerde, no, yo no soy pecadora. Y entonces, le sacamos primera de Juan 3:4, que el pecado es la infracción de la ley. Y a veces podemos utilizar algunos mandamientos, como el mandamiento número 9 de la ley de Dios, ¿se acuerdan? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y le pregunto, oiga, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Alguna vez ha mentido? ¿Desde que nació hasta ahora? Ahí dice, si usted ha mentido, le digo, escriba en el papel su nombre y ponga, soy mentirosa. Y pon su doña Elenita, soy mentirosa. Le digo, oiga, mandamiento número 8 de la ley de Dios, no hurtarás. Ay, oiga, no, no, yo nunca he robado. Le digo, de niña no se quedó con el cambio de las tortillas de su mamá. No se trajo un lápiz, un sacapunta de la escuela, de la primaria, del kinder, que no era de usted. Dice, ay, ¿cómo sabe? Le digo, ¿se lo trajo o no se lo trajo? No, pues sí. Entonces ya robó. Empezamos a hacerle ejercicio a las personas para que solitas decidan, ellas mismas reconozcan que son pecadores. Y luego les utilizamos una ilustración que se llama los 3 pecados diarios. Y les digo, a ver, don Ramón, imagínese, don Ramón, que usted sale de su casa y su vecino le obstruye la salida de su carro. Y usted dice, ay, este vecino, y da una mala palabra, porque tiene un mal pensamiento. Siempre me molesta. Dice, híjole, oiga, sí. Y va en el camino, y en el camino pasa una muchacha joven, guapa, y usted hasta se voltea, y ya vio a esa mujer. Y ya llega a su trabajo, y tiene una discusión con su compañero de trabajo, y ya se molestó. El chiste es que en el día usted cometió 3 pecados. Yo les empiezo a hacer. Si usted comete 3 pecados diarios, y los comete por semana, ¿cuántos pecados son? No, pues que son 21. Ahora esos 21, multiplique por 4. No, pues que son 84. ¿Y cuántos meses tiene el año? Multiplíquelo por 12. El asunto que en un año le sacamos más de 1000 pecados. Y le pregunto, aiga, ¿y cuántos años tiene de vida? No, pues tengo 45. Y si usted pecara 3 pecados diarios por año, no, pues tendría yo 45,000 pecados. Y si usted tiene 50 años, 50,000 pecados. Y si usted tiene 60 años, 60,000 pecados. Cuando le hacemos ese tipo de ilustraciones, las personas caen en cuenta que entonces son pecadores. El hombre es pecador.
y no se puede salvar a sí mismo. Mateo 5:48 habla de que nuestro Padre Dios, dice Mateo 5:48, es perfecto. Y cuando leemos la cita, pueden ahí buscarlo en Mateo capítulo 5, verso 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces les decimos con esta ilustración del huevo podrido. Le digo, oiga, imagínese que usted va a hacer un omelette a su familia. Y entonces empieza a hacer el omelette, empieza a quebrar huevitos blanquillos, empieza a quebrarlos. Y de esos 15 huevitos que va a hacer, uno sale podrido. Le digo, ¿le daría de comer a su familia con uno que salió podrido? Dice, no, ese podrido me echa a perder todo el omelette. Así pasa con nuestros pecados. Con un pecado que hayamos cometido, nosotros ya echamos a perder todo. Ahora, entiende por qué es imposible cuando hablamos nosotros acerca de las buenas obras. Es imposible. Y entonces, hablamos primero de gracia y luego de hombre, y vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios con respecto a nuestro Dios. Y entonces vamos a usar el dedo de en medio, el dedo de en medio. Dios es misericordioso y además es justo. Y decimos, Dios es misericordioso porque dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y la gente dice, no, es que Dios es amor y me tiene que perdonar. Dios me ama y me tiene que perdonar. Oiga, y si le digo que también Dios es justo, que no solamente lo ama y no solamente lo perdona, pero que también es justo. Por tanto, tiene que castigarnos por los pecados que nosotros hayamos cometido. Y dice la palabra ya en Éxodo 34, versículo 7, dice la palabra, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, que Dios también, aparte de que es misericordioso, también es justo, es justo. Y pasamos al dedo anular, que habla de Cristo. Y de aquí vamos a tocar dos puntos muy importantes. Primero, ¿quién es y qué hizo? ¿Quién es Cristo? Y entonces decimos que Cristo es el infinito Dios. Vamos a hablar prácticamente y claramente acerca de la divinidad de Jesús. Juan 1:1 nos revela, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese logos, esa palabra, se hizo humano. Ese logos, ese verbo se humanó. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es el infinito Dios. Él es el infinito Dios. Y entonces, no solamente decimos quién es, tenemos que decir que es Dios, que es Emmanuel, es Dios con nosotros, que se hizo un hombre como nosotros. Dice allá Filipenses capítulo 2, versículo 6, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se anonadó a sí mismo. Y en la condición de Dios se hizo condición de hombre, en la condición de hombre se hizo esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es impresionante cómo el Hijo de Dios vino a morir en una cruz, pero no lo dejamos en la cruz, ni tampoco lo dejamos en el sepulcro. Tenemos que decirles que Cristo Jesús vino y resucitó de entre los muertos. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados. En la resurrección, Él vino a darnos vida a nosotros y nos compró un lugar en el reino que nos ofrece gratuitamente. Él sí lo compró, porque nos compró con su sangre. Nosotros hemos sido comprados por alto precio. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, como dice el viejo himno, comprados por sangre,
por Cristo. Es decir, hemos sido comprados en su sangre. Pero el lugar que nos tiene en el reino es de manera gratuita. Recuerden que ya vimos, no me lo gano y no me lo merezco. Y entonces podemos ir a Isaías 53, Isaías 53, 6, que tiene que ver el profeta aquí hablando del cordero, el cordero que va a ser inmolado, que va a morir por nuestros pecados. Dice Isaías 53, 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces vamos a usar la ilustración del libro de registros. Y yo le invito que no use la Biblia, use algún otro libro secular y ponga aquí en una mano ese libro y dígale, como dice el texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado y pasamos de esta mano a la otra el libro de registro de los pecados. Miren, en este libro van registrando todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan que hablamos de los 3 pecados diarios que se convierten como más de 1000 cada año? Y que si usted tiene 60 años de vida, tiene 60,000 pecados. Bueno, ya están registrados todos sus pecados, pero Él llevó el pecado de todos nosotros. Y hablamos de la palabra tetelestai, que refiere el Evangelio de Juan cuando dice, consumado es. Y tetelestai significa en griego, la deuda ha sido pagada. Y era lo que se hacían las cartas comerciales de aquellos que embarcaban cosas de comercio y decían, aquí está el título y está todo pagado. Tetelestai, la deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido pagada. Tetelestai. Entonces, Cristo pagó por todos nosotros. ¿Quién es? El infinito Dios. ¿Qué hizo? Murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados, para comprarnos un lugar en el reino de Dios. Y ahora nos vamos al último dedo, que es el meñique. El meñique, hablamos de la fe. Y yo siempre que estoy compartiendo con alguien el Evangelio, trato de llevarme las llaves de mi casa y entonces saco el llavero con todas las llaves, unas 5 o 6 llaves, y le digo, la fe es la llave que abre la puerta del reino de Dios, es la fe. Y le digo, mire, aquí traigo un montón de llaves, pero hay una sola llave de todas estas que abre la puerta de mi casa. Aquí tengo la llave del consultorio, aquí tengo la llave de la iglesia, aquí tengo la llave del carro, aquí tengo un montón de llaves, pero hay una sola llave que abre la puerta de mi casa. Y a veces usted tiene así un montón de llaves, pero hay solamente una llave que abre la puerta de su casa. Y la fe es la única llave que abre la puerta del reino de Dios. Y cuando hablamos de la fe, siempre tenemos que asegurarnos de que las personas, para recibir el evangelio, primero sepan lo que no es fe y luego lo que sí es fe. Y entonces, cuando hablamos nosotros de lo que no es fe, tenemos que decirles acerca de lo que significa el mero conocimiento intelectual, es decir, una fe intelectual. Dice el capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y le decimos, oiga, también el diablo cree. ¿Y porque cree se va a salvar? No porque él tiene una fe intelectual. A una muchachita en Chihuahua le estaba compartiendo como de 17 años de edad, le estaba compartiendo el evangelio, estaba haciendo un ejercicio con mis alumnos de cómo compartir el evangelio. Y esta muchachita le pregunté, oye, ¿tú crees en Pedro Infante? Y me dijo, ah, sí, claro que sí. He visto sus películas, conozco sus canciones. Le digo, oye, ¿sabías tú que cuando yo nacía Pedro Infante moría en ese mismo año? Y tú dices que tienes fe en él y tiene años que murió. Y dices tú, "Ah, es que porque viste sus películas y canta sus canciones.
Crees en Pedro Infante y tú sabes que esa fe es una fe intelectual. ¿Por qué? Porque crees por lo que has oído, porque has visto sus películas, porque has oído sus canciones, pero tú tienes una relación personal con Pedro Infante. No, 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 pues no. Es como si yo te preguntara, ¿crees en Miguel Hidalgo? ¿Crees, ahora que fue el grito de independencia, crees en José María Morelos y Pavón? Pues tenemos una fe intelectual. Ah, sí, creemos porque lo vimos en la historia. Y como me dijo alguien, oye, ¿usted cree en Cristo? Le digo, sí, yo lo vi en el canal de las estrellas. En Semana Santa vi la película. Vi la película. Ah, estuve yo en Ermita Iztapalapa. Yo ahí estuve allí en Ermita Iztapalapa y hoy vi cómo hicieron la procesión y cómo crucificaron ahí. Él tiene esa fe intelectual de ese Cristo. Es puro conocimiento intelectual como lo tiene el diablo. El diablo también cree y tiembla. Pero porque cree se va a salvar el diablo. No. Y muchas personas así les pasa. Mi bolillero, el que me vende el bolillo en las mañanas, el pan pasa con el canasto aquí en Acapulco. Es común que todos los días pasen a vender casa por casa el bolillo. Gritan bolillo. Le digo, Mario, ¿tú crees en Dios? Me dice, doctor, ¿qué pasó? Claro que sí creo en Dios. ¿Y por qué Mario crees en Dios? Ah, porque yo desde chico en mi pueblo me llevaron a la procesión y porque yo he conocido, porque lo vi en una película. Y entonces tienen un Cristo histórico y tienen un puro conocimiento intelectual. Y muchas veces puede estar que en la iglesia tengan solamente el conocimiento intelectual, pero tienen una fe solamente intelectual. Y la fe temporal que no salva a nadie, es la fe en la que tú oras cuando estás enfermo y dices, ay, Señor, sáname, que no vaya a ser cáncer, que salga bien mi diagnóstico y tú le pides a Dios. Y Señor, ahora sí, Señor, si me sacas de este hospital, yo te voy a buscar y yo esto, y haces promesas y es una fe temporal. Llévame de viaje, Señor, voy a subirme a este avión, voy a volar 4 horas, que yo llegue con bien, y Señor, y eso es una fe, si existe la fe temporal, que puede ser la fe del viaje, la fe del viajero, la fe del enfermo, pero es una fe que no salva a nadie. Lo que es fe que salva es aquella que confía solo en Jesucristo para vida eterna. ¿Se acuerdan de lo que hizo Pablo y Silas con el carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y esa misma noche, 12 de la noche, el carcelero, su esposa y su familia estaban bajando las aguas del bautismo. A medianoche eran bautizados. Habían puesto toda su confianza en la persona salvadora de Jesucristo. Es decir, Dios el Padre es el que nos salva en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el medio. Es como si fuera el salvavidas, pero en realidad el que nos está salvando es el Padre en la persona de su Hijo. Y uno tiene que poner toda la confianza en el Hijo de Dios. Cuando nosotros usamos estos 5 pasos, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, estamos compartiendo el evangelio del reino de Dios a la persona.